Eh, Como ya les había mencionado ayer, pues vamos a ocupar un lenguaje de primer orden, ¿va? Para hablar de los conjuntos. Es el lenguaje de primer orden, no importa, ¿no? Ya les había puesto TC y lo sí que sí era importante era que recordaran que solo teníamos una letra, predicativa, ¿no? Una única letra predicativa, no teníamos ni letras funcionales, ni, ni constantes, ¿no? Y esta letra predicativa es así, es una letra predicativa de aridad 2, ¿no? Eso quiere decir que cuando la interpretemos, o bueno, se va a representar a una relación que va a involucrar dos cosas, ¿no? Dos objetos, ¿no? Y a esta, en vez de ponerle así todo el tiempo, le íbamos a poner así, ¿no? Esta es una epsilon, está medio fea, pero es una epsilon, ¿va? Y a esta relación la vamos a llamar, vamos a utilizar tanto esta como para la letra predicativa como para la relación y le vamos a llamar pertenencia, ¿va? Pertenencia. Y así la van a encontrar en todos los libros. Rara vez van a encontrar otra cosa que no sea esta, ¿va? Entonces, por favor, no utilicen la otra epsilon. Esta epsilon no la utilicen, por favor. Vamos a utilizar esta. Para denotar a esta relación que vamos a tener, vamos a estar utilizando para nuestras fórmulas. Y bueno, el conjunto del que vamos a hablar o nuestro dominio va a ser pues conjuntos. Todos nuestros objetos van a ser conjuntos, ¿va? Algo a lo que le vamos a llamar conjuntos, ¿va? Conjuntos. Entonces, pues aquí como que sintácticamente no va a haber ningún problema, ¿no? Yo me puedo poner a escribir fórmulas y ya no pasa nada, pero pues, ¿qué significa, no? ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es esta relación de pertenencia? ¿Qué estamos haciendo? Entonces vamos a hablar un poco acerca de ideas intuitivas, ¿no? Ahorita pues todo tiene que ser intuitivo y vamos a ver por qué tiene que ser intuitivo, ¿va? Este, Primero, un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Pues no podemos dar una definición formal de conjunto, la vamos a tomar como una idea intuitiva. Pero podemos hablar un poco de qué es lo que entendemos por conjunto, ¿no? Va a ser como una colección de objetos. Eh, y ojo, aquí como nuestros objetos son conjuntos, pues los conjuntos van a ser colecciones de más conjuntos, ¿no? Eh, Mm, Creo que utilizamos conjuntos varias veces. De hecho, ustedes también en otras materias, sin haber visto nada de teoría de conjuntos, ni de axiomática de conjuntos, ni nada de eso, pues utilizan conjuntos, ¿no? El conjunto de los números naturales, el conjunto de los números reales, el conjunto de puntos, de líneas. En todos lados utilizan conjuntos. Entonces es una noción muy básica que nos sirve para un montón de cosas. Y pues eso va a ser, ¿no? Imaginen que tenemos una bolsa, ahí metemos cosas y eso va a ser un conjunto, así de simple, ¿no? Este, para denotar conjuntos, vamos a utilizar estas llaves. Estas llaves van a denotar un conjunto y lo que esté aquí adentro van a denotar a los elementos del conjunto. Y los vamos a poner como una lista, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un conjunto que tiene a la cosa A, a la cosa B y a la cosa C, así lo vamos a poner, ¿no? Esto quiere decir, pues, que aquí es donde va a entrar nuestra relación de pertenencia. A pertenece a este conjunto que estamos denotando aquí. B pertenece a este conjunto que estamos denotando aquí, C pertenece a este conjunto que estamos denotando aquí, y son los únicos que pertenecen a este conjunto. A veces también, muy seguido, le vamos a poner nombre a este conjunto para referirnos a él y lo vamos a utilizar, lo vamos a poner de este lado y le vamos a poner un igual. Entonces el nombre de este conjunto es A. Así ya podemos decir, entonces tenemos una relación entre conjuntos. Podemos decir esto,
podemos decir esto y podemos decir esto, ¿va? Y son todos, no hay otra cosa que no sea A, B y C que pertenezcan a este conjunto A. Entonces, pues, los elementos de un conjunto, cuando los denotemos entre llavecitas, los vamos a poner como una lista separada por comas. Y eso va a ser todo lo que está en esta lista, mientras no le pongamos esto. Si le ponemos coma y puntos suspensivos, quiere decir que hay más cosas que no estamos escribiendo. Hay más elementos de A que estos que estamos desarrollando, ¿va? Pero en otro caso, esos van a ser los únicos. Hasta aquí está claro esa notación que vamos a utilizar. Esta es una notación muy, muy usada para conjuntos. ¿Nadie tiene problema con eso? Muy bien. Y aquí, regresemos tantito. Entonces, tenemos a nuestra pertenencia, que es una relación binaria. Eso quiere decir, pues, que siempre que estemos hablando de una relación de dos objetos relacionados por la pertenencia, pues van a ser conjuntos, ¿no? Tanto A como A mayúscula, como B, como C, son conjuntos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando hagamos teoría de conjuntos, al ser todos nuestros objetos conjuntos, no vamos a tener una diferencia como tal entre elementos y conjuntos. Eso quiere decir que no va a haber cosas que solo sean elementos, que no podamos ver su estructura. Siempre cuando tengamos a este nos podemos preguntar, ¿cuáles son los elementos de este? Y a su vez, pues también podemos pensar, y estos que están acá, pues también, ¿no? Siempre que tengamos un objeto, al ser un conjunto, nos podemos preguntar, ¿qué elementos tiene? Si es que tiene elementos, ¿no? Entonces, pues no hay como cuando dibujan así como un conjunto así, y un puntito A, ¿no? No hay tal cosa como puntitos, siempre son cosas que podemos ver que hay adentro, ¿no? Esa es una de las primeras ideas intuitivas que son importantes. Ahora, seguro que ustedes han visto tanto esta notación como esta otra notación. Lo voy a poner por acá. Igual ponen el nombre del conjunto con igual y llavecitas, pero en lugar de escribir cada uno de los elementos o escribir una parte de los elementos y comita, utilizan otra letra predicativa, una fórmula. De esta manera, ¿no? Esto también lo vamos a estar utilizando y lo que quiere decir es que los elementos del conjunto A van a ser todos aquellos que cumplan con la fórmula phi. Esta, en este caso, pues es una fórmula unaria, ¿no? Y como sabemos que es una fórmula, una fórmula bien formada, pues podemos decir si si es verdadera o si es falsa para un conjunto dentro de nuestra interpretación, ¿no? Entonces, esta siempre va a ser verdadera o falsa. Los que sean verdaderos van a estar en el conjunto, los que no sean verdaderos no van a estar en el conjunto. Si está claro, esta anotación también no causa ningún problema. Entonces, X va a ser un elemento de A si, solo si se cumple phi de X. ¿Estamos de acuerdo todos, chicos? Sí. Sí. Esto ya seguro que ya lo vieron en algún momento, ¿no? Solo son aclaraciones porque también espero que en algún momento se lo cuestionen y regresen a esta clase y digan, ok, está bien. Ahora entonces, otra observación. Estas son ideas intuitivas de conjuntos. Esto quiere decir, si tenemos un conjunto, bueno, no es lo que quiere decir, pero si tenemos un conjunto podemos denotarlo de esta manera o de esta manera. Sin embargo, al revés no es cierto. Es decir, si yo escribo algo así,
no necesariamente de lo que estoy hablando va a ser un conjunto. Esto quiere decir que no todas las fórmulas que escribamos nos van a denotar a un conjunto, ¿no? Y pues hay fórmulas que no lo hacen. Vamos a ver un ejemplo de una fórmula que no lo hace. Consideremos esta fórmula. La fórmula que significa phi de x va a ser verdadera o se va a dar, sí, solo sí. No es cierto que x pertenece a x, ¿no? Están de acuerdo que es una fórmula sin ningún problema. No tiene nada de raro. Otra observación, otro puntito. Normalmente, pues para negar a la relación de pertenencia, pues tenemos que escribir esto, ¿no? Si yo quiero decir que no es cierto que X pertenece a Y, pues es negación, paréntesis que abre, X pertenece a Y, paréntesis que cierra, ¿no? Y como eso está un poquito largo, voy a utilizar el símbolo tachado para denotar que no se da la relación de pertenencia. Es decir, si yo escribo que X pertenencia tachada a Y, esto significa que no es cierto que X pertenece a Y, ¿va? Y en general eso lo vamos a utilizar para todas las relaciones que vayamos definiendo. Siempre que ponga la relación, el símbolo de la relación tachado, va a significar que la relación entre esos dos objetos no se da, ¿va? Entonces, pues esto también lo puedo denotar como que X no pertenece a X, ¿no? Así con nuestra nueva notación del tachado. Y ahora, si yo quiero juntar en una colección a todos los que cumplen esta propiedad, voy a tener un problema. Vamos a ponerle a esta B, ¿va? Y si queremos que aquí estén todos los que cumplen con esta fórmula, es decir, los X que no se pertenecen a sí mismos, pues ahí está, y ya hasta ahorita se ve bien, pero si me fijo y pregunto, B es un elemento de B o B no es un elemento de B, voy a tener un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa si B es un elemento de B? Solo hay de dos, ¿no? Como pues tiene que ser o verdadero o falso, solo puede pasar que B esté en B o que B no esté en B, ¿no? No puede pasar otra cosa. Y cualquiera de estos dos casos nos va a llevar a una contradicción. Vamos a ver por qué. Si B está en B, ¿qué va a pasar? Entonces cumple la propiedad. Exacto, entonces cumple la propiedad, ¿no? Entonces debe cumplir phi. Phi, ¿no? Debe cumplir phi de B, es decir, B no está en B. Caray, pues supuse que B está en B y me lleva a una contradicción. Entonces vamos a ver qué pasa si B no está en B. Si B no está en B, entonces ya tenemos phi de B, ¿no? Entonces phi de B. Y si B, si phi es verdadero en B, eso quiere decir pues que como esta colección tiene a todos los que cumplen esa propiedad, necesariamente B está en B. Entonces B está en B. Entonces, pues otra contradicción, ¿no? Aquí noten que tomamos cualquiera de los dos casos y los dos casos nos llevaron a una contradicción. Y esto, pues, digo, si estamos desarrollando algo, no queremos que haya contradicciones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que decimos es que este no es un conjunto, ¿vale? Cualquier colección que consideremos que nos lleve a una contradicción, pues no va a ser un conjunto. Así, entonces, no siempre que ponamos una X con una propiedad y llavecitas nos va a definir a un conjunto. A veces nos va a definir colecciones que no van a ser conjuntos, ¿va? Entonces, a estas colecciones que no son conjuntos les vamos a dar un nombre especial y se van a llamar clases propias. Y pues
algo ya está empezando a sonar raro, ¿no? Porque yo dije que mi universo era de conjuntos. Entonces, ¿qué está pasando con estas clases propias? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Pues simplemente no van a ser objeto de nuestro estudio, ¿no? Este, de hecho, escribir esto, pues, de cierta manera ya está mal, porque nosotros solo vamos a hablar de conjuntos. Las clases propias no nos van a interesar. Nuestros objetos solo son conjuntos, entonces siempre que nos topemos, bueno, más bien, cuando lleguemos a que una colección así nos da una contradicción, quiere decir que no es un conjunto y no nos va a interesar. ¿Va? Y esto es un gran porqué. Necesitamos una axiomática, porque hasta ahora todo iba muy bien, ¿no? No estamos hablando de axiomas, estamos hablando de puras ideas intuitivas de, nosotros imaginamos que esto es un conjunto, la relación pertenencia funciona así, vamos a escribir conjuntos y luego nos topamos con una contradicción, ¿no? Es por eso que también históricamente se empezó a tratar la teoría de conjuntos con axiomas. Estos axiomas pues nos ayudan a hacer inferencias y a seguir reglas de tal manera que pues no, tal que pues tal vez no lleguemos a contradicciones, ¿no? Tal vez lo que hagamos sí está bien. Entonces, pues ya con esto vamos a tratar a la teoría de conjuntos de esta manera, de una manera axiomática. Todas estas ideas intuitivas que acabo de mencionar sí sirven. O sea, nos van a ayudar a pensar que es un conjunto, cuándo se cumple la pertenencia, nos van a dar intuición, ¿no? Sin embargo, ninguna de estas son definiciones, solo van a ser notaciones e ideas. Y pues nuestras definiciones bien formales y todo eso va a salir de nuestra axiomática, ¿va? Entonces, todo esto que les dije, pues sirve para que vayan desarrollando intuición, pero nada de esto es formal, ¿va? Ahora sí vamos a empezar a definir axiomas y esos axiomas pues nos van a ayudar a hacer toda nuestra teoría. Si estamos de acuerdo, hasta acá no hay ninguna duda. Esto no les causa problemas, ¿está bien? ¿Seguros? ¿No dudas? No. Muy bien. Entonces, ahora sí. Este, mm, ¿Cómo vamos a empezar a ver nuestros axiomas? Pues vamos a empezar a ver. Y desde luego que ya no vamos a hacer nuestras inferencias tan formales como la estábamos haciendo, ¿no? Así como una lista en donde tenemos la fórmula y del otro lado ponemos de dónde salió, si por modus ponens o por generalización, ¿no? Nunca hacen eso. Eso tampoco lo vamos a hacer aquí. Nada más pues recuerden que eso es lo que está detrás, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestros axiomas y el primero van a ser varios axiomas, ¿va? Este, los vamos a numerar y si es más o menos importante, tal vez los números no que los recuerden, pero sí los nombres. A cada axioma le vamos a dar un nombre para que pues siempre que quieran utilizarlos digan por el axioma de tal y no tengan que escribir toda la formulota, ¿no? Entonces, el primero, lo vamos a llamar axioma de extensión. Y vamos a hablar un poco de él. En nuestro lenguaje nosotros tenemos solo una relación, que es la pertenencia. Entonces eso como que nos motiva a pensar que si es la única relación que tenemos entre conjuntos, pues para comparar dos conjuntos, solo tenemos esa herramienta, ¿no? Entonces, si queremos ver que dos conjuntos son iguales, solo nos va a interesar sus elementos. Es decir,
con quién se relacione por abajo de ellos, ¿no? Y eso es básicamente lo que dice el axioma de extensión, que dos conjuntos van a ser iguales si y solo si tienen los mismos elementos. ¿Cómo puedo escribir esa fórmula? Voy a escribirla primero aquí en español. Dos conjuntos, los que sea, son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Tal vez no lo mencioné tan directamente, pero elemento me refiero a los que se relacionan con el conjunto por abajo, ¿no? Es decir, para todos los que pase esto, estos son los elementos del conjunto A. Solo para que quede claro, seguro que ustedes ya lo tenían presente, ¿no? ¿Cómo puedo escribir esta fórmula con mi lenguaje de la teoría de conjuntos de primer orden? Algo así como que para todo A en el primer conjunto, Ujú. A está en B y al revés, ¿no? También. A está en B y B está en A. Este, sí, bueno, no sé. A ver, aquí alguien dice, para todo elemento de A implica que X elemento de B y para todo X elemento de B implica que X elemento de A. Eso era como por ahí, ¿no? Porque ah, esto, véanlo tantito. Si A pertenece en B y B pertenece en A. Entonces, supongamos que aparte es el único elemento, ¿no? B está en A, pero a su vez B tiene A, ¿no? Esto suponiendo que no hay más, porque podría haber más. Estoy suponiendo que no hay más elementos ni en A ni en B, ¿no? Entonces, es así, pero entonces, ¿cómo se va a ver? Y ya es este mismo, entonces, y como A es este. Y otra vez, ¿no? Está raro esto. Luego vamos a hablar de esto. Pero justo eso era lo que estaba diciendo, ¿no, Alberto? Que necesitamos como ayuda de otro, ¿no? Vamos a ponerle Z. Eh, Van a ser iguales si Z está en A, sí, solo si Z está en B, ¿no? Eso es como que tienen los mismos elementos. Este cachito dice que A y B tienen los mismos elementos. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tomo un conjunto y eso está en A, entonces tiene que estar en B. Y lo mismo, de regreso, ¿no? Porque es doble implicación. Si ese conjunto está en B, entonces tiene que estar en A. A eso se refiere que tengan los mismos elementos. Y esto, bueno, esto es que sean iguales, ¿no? Entonces dos conjuntos son iguales. Sí, solo sí, tienen los mismos elementos. Aquí yo ya dije que tienen los mismos elementos. Entonces, esto pasa sí, solo sí, son iguales. Vamos a ponerle el sí, solo sí, son iguales. ¿Quiénes son los que van a ser iguales? A y B. Y pues ya, y como esto pasa para dos conjuntos, los que sean, pues también vamos a ponerles un para todo. Para todo A y para todo B. A va a ser igual a B, sí y solo sí. Cada que nosotros tomemos un conjunto, ese va a pertenecer a A, sí y solo sí va a pertenecer a B. Aquí debería de llevar otros paréntesis, pero normalmente esos paréntesis también nos los vamos a ahorrar y vamos a poner a estos cuantificadores juntitos, ¿vale? Entonces, aquí está esta fórmula
que es nuestro primer axioma. ¿Se entiende bien lo que dice este axioma? Bueno, aquí en español seguro que se entiende bien, ¿no? Más bien, sí, está claro que lo que dice aquí en español y cuando interpretamos esta fórmula, ¿sí se entiende lo mismo? Sí se entiende. ¿Sí se entiende? Muy bien. ¿Nadie tiene problema con este axioma? ¿No? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ok. Entonces, pues ya, nuestro primer axioma está muy útil. No nos da maneras de construir conjuntos, pero nos dice cuándo dos conjuntos son iguales. Entonces, sí, no importa nada más de los conjuntos que sus elementos. Los elementos de un conjunto definen al conjunto. Si nos topamos con dos bolsitas que tienen exactamente lo mismo, entonces esas dos bolsas son iguales, ¿va? Ahora, si lo piensan como bolsas, pues no importa si una bolsa es azul y otra es rosa, siempre que tengan lo mismo, van a ser el mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya vimos nuestro primer axioma. Extensión, no se les olvide, muy importante. Axioma 2. Vamos a llamarle existencia. De existencia. Vamos a hacerlo al revés, a ver si queda más claro. Voy a escribir la fórmula y ustedes me dicen qué dice. Esta es la fórmula del axioma de existencia. ¿Alguien me puede decir qué dice ahí? ¿Cómo lo interpretan? ¿Alguien dice algo? No hay como un conjunto que tenga a todos. No hay no hay un conjunto que tiene a todos. No sé cómo decirle en palabras. Ajá, sí, casi, pero no. No hay un conjunto que tiene a todos, sería como algo así. No existe un X tal que para todo Y, Y está en X, ¿no? No hay un conjunto que tiene a todos. Y no es lo mismo que porque recuerden que cuando metemos los cuantificadores cambian, ¿no? Quedaría que para todo X existe un Y, tal que Y no está en X, ¿no? Aquí dice que para todos los conjuntos existe un conjunto que no es elemento de ese conjunto, ¿no? Lo cual también es cierto. De hecho, es muy interesante, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero no es lo que dice. ¿No estamos hablando como del conjunto vacío? Sí, exacto. Estamos hablando del conjunto vacío, como decía aquí Alberto. Vacío el conjunto, pero pues ¿quién es el conjunto vacío? O sea, estamos suponiendo que estamos aprendiendo conjuntos, ¿no? ¿Qué es el conjunto vacío? ¿Qué es lo que dice esta fórmula? Lo que, ajá, Perdón, que dice como de que, o sea, para cualquier cosa que te agarres, no ajá, va a pertenecer a ese conjunto especial. exacto. Eso es lo que dice, ¿no? Que existe un conjunto tal que cualquier conjunto que agarremos, cualquier cosa que agarremos no pertenece a ese conjunto. Entonces, pues, ahí está. Eso es lo que dice. Vamos a escribirlo en español. Existe un conjunto. Más fácil. Existe un conjunto que no tiene elementos. Si tuviera un elemento, nosotros sabemos que ese elemento pues tiene que ser un conjunto, ¿no? Y eso es lo que dice aquí, que para todos los conjuntos no pertenecen a ese conjunto, incluyendo al mismo. El mismo tampoco pertenece a sí mismo, ¿va? Ese conjunto no tiene nada. A este conjunto, pues ya sabemos, ¿no? Noten que tenemos que existe un conjunto y también tenemos que existe al menos un conjunto, ¿no? Porque pues hasta ahora no sabíamos ni que había conjuntos.
Y este axioma pues nos da dos cosas. Que existe, sí hay conjuntos, sí existen los conjuntos, y pues que hay uno que no tiene elementos, ¿no? Por lo menos uno, eso es lo que dice aquí. Y aquí ya podemos hacer nuestra primera observación, con demostración y todo. Lo que dice este axioma, aquí no dice ni un único, ni solo uno, ni nada de eso, ¿no? Esta fórmula no dice nada de eso. Simplemente dice que hay un conjunto que no tiene elementos. Puede haber dos conjuntos que no sean iguales, que no tengan elementos. Es que llegaríamos a que es el mismo, ¿no creo? ¿Por qué sería el mismo? Porque... No, entonces, no sé. Podemos usar el axioma de extensión. O Ese. sea, por ejemplo, suponemos que dos, bueno, que esos dos conjuntos, bueno, como ya no tienen elementos, entonces ya se usa el axioma y pues sí, ya como dice mi compañero, se va a llegar que son el mismo, ¿no? Algo- Exacto. Sí, 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 eso que están pensando está bien. O sea, ya tenemos también nuestro axioma anterior que dice que si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar si tomo dos conjuntos que no tienen elementos? Voy a copiar la fórmula que anda por acá. Este es el axioma de extensión, ¿va? Entonces, la observación es que solo hay un conjunto que no tiene elementos. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Procedamos por contradicción. Supongamos que no, que hay por lo menos dos conjuntos, ¿no? Supongamos que hay A y B, conjuntos que no tienen elementos. Y bueno, no es contradicción, ¿no? Lo que vamos a llegar o lo que queremos ver, pues es que son el mismo. Entonces, pues tomé dos conjuntos, pero tomé al mismo, ¿no? No tomé dos conjuntos distintos. Y pues si queremos ver que dos conjuntos son iguales, solo tenemos una herramienta para ver que dos conjuntos son iguales y es el axioma de extensión, ver sus elementos, ¿no? Yo sé que por el axioma de extensión esto tiene que pasar. Por el axioma de extensión, lo voy a poner así, ¿no? Sabemos que aquí es para todo A y para todo B, ¿no? Entonces, para mi A y B particular, esto se tiene que valer. Es decir, pues A es igual a B, sí, solo sí, pues todos sus elementos son los mismos, ¿no? ¿Y qué pasa con este pedazo de fórmula? Para todo Z, Z está en A, sí, solo sí, Z está en B. Pues A y B no tienen elementos, ¿no? Entonces, en particular para todo Z, Z está en A siempre es falso porque no tiene elementos, pero también Z está en B es falso, ¿no? Y si tenemos falso, sí, solo sí falso, entonces, ¿cómo es esta fórmula? ¿Es verdadera? Es verdadera. Y como este es un sí, solo sí, entonces esta fórmula debe ser verdadera. Es decir, pues A y B sí son iguales, ¿no? Esto es como muy sintáctico, pero pues al final no tienen elementos, ninguno de los dos tienen elementos, entonces tienen los mismos elementos. ¿Por qué? Porque si no tuvieran los mismos elementos, habría un conjunto que está en A y no está en B, o del otro lado,
había un conjunto que está en B y no está en A. Y eso pues no puede pasar porque ya estamos suponiendo que hay un conjunto que está en B o que está en A, ¿no? Y como A y B no tienen elementos, pues entonces este lado de esta fórmula se cumple y A y B son iguales. Momentos. Entonces A y B son iguales, ¿no? Y ya tenemos, llegamos, tomamos dos conjuntos y en realidad eran el mismo, ¿no? Eso quiere decir que pues cualesquiera conjuntos que no tengan elementos, pues van a ser el mismo. Es decir, pues solo hay un conjunto que no tiene elementos. Con solo uno me refiero a que pasa esto, ¿no? Se da la igualdad. Entonces, ahora, notación. Como solo hay un conjunto que no tiene elementos, a ese conjunto le voy a poner un símbolo, pues siempre nos vamos a referir al mismo, ¿no? Y ese símbolo va a ser el del conjunto vacío, ¿no? Este símbolo va a denotar a este conjunto, al conjunto X, tal que X no es igual a X, ¿no? Que es este mismo, donde aquí adentro no hay nada, ¿no? Y le vamos a poner el conjunto vacío. Que es justo del que acabamos de hablar, ¿va? El que acabamos de demostrar que es único. Queda claro que este conjunto que no tiene elementos lo puedo denotar de esta manera y de esta manera. Eso no se tendría que demostrar. Tal vez, podríamos verlo, ¿no? Sí se puede demostrar. Tal vez, ¿no? Como es notación, pues simplemente dijimos, pues los elementos van a ser únicamente los que aparezcan entre llavecitas, ¿no? En la lista. Y aquí como pues no hay lista, es decir, no hay elementos entre las llavecitas, pues eso quiere decir que no hay elementos en este conjunto, ¿no? Ese es por pura notación. Y pues tal vez sí podríamos verlo. Aquí yo lo que estoy diciendo es que este conjunto, el conjunto que no tiene elementos, es igual a esta colección, ¿no? A la colección de todos los X, tal que X no es igual a X. Y pues bueno, ¿hay algún conjunto que cumpla la fórmula X no es igual a X? No, ninguno. No hay ninguno, ¿no? Si hubiera aquí lo que yo estoy diciendo es que si hubiera un elemento en el vacío, si hubiera un elemento que pertenece al vacío, esto tendría que pasar sí, solo sí, X no es igual a X. Y bueno, esto intuitivamente seguro que están seguros de que no pasa, ¿no? No puede haber algo que no sea igual a sí mismo. Y de hecho, nosotros lo vimos en los axiomas de CP. Todos los axiomas de CP también se van a valer acá, ¿no? Por si alguna vez los necesitan. ¿Eh? Pero sí se acuerdan, ¿no? Que había un axioma que decía que todas las cosas son iguales a sí mismas, ¿no? Entonces ya de ahí podemos sacar. Pero eso también lo pueden tomar si no pasa nada como un principio. De hecho, es un principio muy importante de la lógica que usamos atrás, que es la lógica clásica, que son cosas que siempre suponemos. Una de ellas es que todo es igual a sí mismo, ¿no? La otra también ya la hemos estado usando, por acá. Que siempre algo o es verdadero o es falso, no puede tener otro valor de verdad. Y el otro principio que también es de la lógica clásica que siempre pueden usar es que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, que también pues aquí indirectamente lo usamos, siempre lo estamos usando, ¿no? Esos son los tres principios que modelan la lógica que usamos todos los días, que es la lógica clásica. Entonces, pues sí, ¿no? Nada más tendríamos que ver que no hay ningún conjunto que cumple esta fórmula y pues sí, no lo hay, ¿no?
nosotros de entrada vamos a suponer que todo es igual a sí mismo. Entonces aquí ya está, ¿no? Este conjunto que no tiene elementos lo vamos a denotar con este símbolo y esta colección y esta otra denotan exactamente el mismo conjunto. Todos son el mismo conjunto que es el vacío, ¿va? Le vamos a poner vacío. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, ok. Entonces, pues, por lo menos ya tenemos un conjunto, ¿no? Ahí está. Y pues, nada más, no lo hagan, por favor, no lo hagan. ¿Esto es cierto? creo que no. ¿No es cierto? Sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Es que si dicen que esto no es cierto, entonces esto sí tiene que ser cierto, ¿no? Y esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Esto no es cierto, no es cierto. No, porque no tiene elementos el Porque vacío. no tiene elementos, ¿no? Ni siquiera el mismo. Entonces, esto siempre pasa. Esto siempre pasa. Y esto... Ah, y esto nunca pasa, ¿no? Entonces, nunca, 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 nunca me vayan a decir que el vacío es un elemento del vacío, porque el vacío no tiene elementos, ni siquiera a sí mismo, ¿va? Si dijeran esto, entonces estarían diciendo que en la lista aparece este, ¿no? Y eso no es cierto. Ok, ahora, ya tenemos un conjunto al vacío. ¿Tenemos otro conjunto? ¿Me podrían dar un conjunto distinto del vacío? El conjunto que contiene el vacío. El conjunto que contiene al vacío. Es decir, tú te estás refiriendo al conjunto en cuyo elemento, o sea, que tiene como elemento al vacío y ya es el único que tiene, ¿no? Que sería este, que es lo mismo que este, ¿no? X tal que X es igual al vacío, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo que estos dos son los mismos? Sí, Sí, no, no causa ningún problema, ¿no? ¿Y por qué es un conjunto? Ok, si fuera un conjunto, es distinto al vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque pues este sí tiene un elemento, el vacío, y este no tiene elementos. Entonces, como no tienen a los mismos elementos, son distintos. ¿Sí estamos todos de acuerdo en eso? ¿Se entiende que sí son distintos? Sí, Ok, pero ahora eso fue suponiendo que este ya es un conjunto. ¿Por qué es un conjunto? Porque el elemento que tiene es un conjunto. Porque el elemento que tiene es un conjunto. Entonces, si nosotros tomamos una colección de puros conjuntos, ¿va a ser un conjunto? Ah, bueno, no por lo que vimos No por anteriormente. lo que habíamos visto, ¿no? Aquí como que este sí se antoja porque pues nada más es uno, ¿no? Como que seguro que este no nos va a traer ningún problema. Entonces, ojo, intuitivamente nosotros sí queremos que este sea un conjunto, por lo que vimos, ¿no? Por todo esto que estuvimos viendo, pues sí se antoja que sea un conjunto, no pasa nada, ¿no? Pero con los axiomas que tenemos hasta ahorita no podemos asegurar que este sea un conjunto, solo tenemos dos axiomas y ninguno de los dos nos ayuda a inferir que esto sí es un conjunto. Entonces, pues ahora, de hecho, los axiomas que hemos visto hasta ahora solo nos dicen que existe el vacío y nos dicen cuándo saber que los conjuntos son iguales. No tenemos axiomas a los que llamamos constructivos, ¿no? Hasta ahora no tenemos un axioma que nos diga, puedes construir un conjunto de esta manera. Y entonces esos son los axiomas que siguen. Vamos a seguir viendo axiomas. Y ahora vamos a ver axiomas que nos digan cómo construir conjuntos a partir de los que ya sabemos que son conjuntos. Y como ya tenemos al menos un conjunto, entonces ya vamos a poder hacer otros conjuntos, ¿va?
Y bueno, eso lo vamos a ver ya mañana. Lo van a empezar a ver mañana ya con Juan. Y hasta ahora, ¿hay alguna duda acerca de lo que hemos visto, los axiomas, el conjunto vacío, las fórmulas, todo está bien? Por mi parte, sí, todo está bien. Todo está bien. Alguien dice que tengo una pequeña duda. Si ese es nuestro conjunto de axiomas, entonces nuestro conjunto de fórmulas bien formadas son aquellas cadenas de símbolos que cumplan con ser un conjunto. No, nuestras fórmulas bien formadas son las que ya habíamos dicho antes que son fórmulas bien formadas, ¿no? Armamos nuestros términos y dijimos, ah, si este es un término, la igualdad de términos es una fórmula bien formada. Una letra predicativa aplicada a términos es una fórmula bien formada. Todas esas son las fórmulas bien formadas. Y las fórmulas bien formadas, pues simplemente ahora lo que vamos a ver es ver qué fórmulas bien formadas son, ¿verdad? O sea, se pueden inferir a partir de estos axiomas que vamos a tomar o cuáles no, ¿no? Y nuestro conjunto... Ajá. Sí, sí, quedó claro eso que dije. Entonces, pues tenemos fórmulas bien formadas que no necesariamente se van a seguir de nuestro conjunto de axiomas, ¿no? Pero pues las que nos interesan, a las que les vamos a llamar teoremas, son las que pues sí se van a seguir de los axiomas, ¿no? Y todavía nos faltan ver un montón de axiomas. Entonces, pues ahorita le vamos a dejar aquí